La sangre se escurría por el desagüe mientras Jerónimo afilaba sus cuchillos. En el sótano, la gente temblaba al oír sus pasos. Una joven sostenía un boleto con una falsa promesa. La carnicería ocultaba secretos de carne. Ciudad de México, 1931, la capital mexicana, planeada para ser el símbolo de la modernidad republicana, apenas cumplía poco más de 3 décadas de existencia. Calles anchas cortaban el centro en un trazo geométrico perfecto, mientras los tranvías transportaban a la población entre barrios que crecían desordenadamente, más allá del perímetro original. En los cafés del centro histórico, intelectuales y políticos discutían el rumbo del país tras los cambios políticos que siguieron a la revolución, mientras obreros y comerciantes intentaban sobrevivir en medio de la turbulencia económica que azotaba al mundo tras el colapso de la Bolsa de Nueva York. Era una ciudad de contrastes, donde la promesa de progreso convivía con antiguas prácticas y mentalidades. En ese año, ya era rutina para las autoridades recibir noticias de desapariciones. Mensualmente, decenas de personas se desvanecían sin dejar rastro. Eran principalmente jóvenes de provincia que venían a probar suerte en la capital o que estaban solo de paso. La policía registraba las ocurrencias en cuadernos que pronto serían olvidados en algún cajón empolvado. Al fin y al cabo, como decía el comisario Ademar Fonseca en conversaciones informales con sus subordinados, la gente pobre siempre desaparece, no hay nada que investigar. Era la ley no escrita de la jerarquía social mexicana que perpetuaba la indiferencia ante el sufrimiento de los más vulnerables. En el número 342 de la calle de San Jerónimo, una zona central que mezclaba comercio y pequeñas industrias, funcionaba la carnicería Carnes Finas Vasconcelos. La fachada recién pintada en tono azul claro, con letras doradas en el letrero, reflejaba la aparente prosperidad del establecimiento, incluso en tiempos de crisis. Los sábados, la clientela hacía fila para comprar los mejores cortes, y la reputación de los chorizos y carnes ahumadas, producidas artesanalmente por los Vasconcelos, alcanzaba los mejores restaurantes y hoteles de la ciudad. Jerónimo Vasconcelos, el propietario, era visto todas las mañanas abriendo el comercio puntualmente a las 6. A sus 54 años, mantenía el físico fuerte de quien había trabajado toda la vida con cuchillos y hachas. El cabello canoso y el bigote siempre bien recortado le conferían una apariencia respetable. Saludaba a los vecinos con un ademán contenido, rara vez entablando conversaciones prolongadas. Decían que era reservado por naturaleza, rasgo que atribuían a su origen portugués. Pocos sabían que esa discreción escondía un cálculo frío. Cuanto menos hablara, menos posibilidades tendría de contradecir las mentiras que había tejido a lo largo de los años. Su esposa, Eleonora, era una mujer de estatura baja y apariencia frágil, que contrastaba con su temperamento fuerte. Hija de inmigrantes italianos, administraba con mano de hierro las finanzas del negocio familiar. Siempre vestida con sobriedad, usaba un collar de perlas que jamás se quitaba, herencia de su madre. Los comerciantes locales la respetaban y temían, pues su memoria para los números y su capacidad para detectar intentos de engaño eran legendarias. Lo que nadie sospechaba era que esa misma precisión matemática era aplicada en un libro de contabilidad secreto, donde registraba meticulosamente el valor de cada ser humano vendido por la familia. Los 3 hijos de la pareja completaban el cuadro de la aparente familia ejemplar. Augusto, el mayor, de 28 años, había heredado la complexión física de su padre y su temperamento taciturno. Era él quien conducía la camioneta que transportaba las carnes para los clientes más adinerados y también quien buscaba los encargos que llegaban en tren. Teodoro, 3 años menor, era considerado el más inteligente de los hermanos. Habiendo cursado 2 años de derecho antes de abandonar los estudios para ayudar en el negocio familiar, utilizaba su conocimiento para falsificar documentos y resolver eventuales problemas con las autoridades. Su apariencia elegante y habla articulada abrían puertas que permanecerían cerradas para el resto de la familia. Y estaba Matilde, la menor de 19 años. Con el cabello negro siempre recogido en un moño discreto y ojos castaños grandes que transmitían una falsa dulzura,
Era el instrumento más valioso en la operación criminal de la familia. Su juventud y apariencia inofensiva inspiraban confianza inmediata. Cuando sonreía, dos hoyuelos se formaban en sus mejillas, desarmando cualquier sospecha. Era imposible imaginar que esas mismas manos delicadas que servían a los clientes en el mostrador de la carnicería también ayudaban a atar víctimas indefensas en el sótano de la casa. En la estación de tren central de la Ciudad de México, en una tarde lluviosa de marzo de 1931, Clarice Mendonça desembarcaba con una pequeña maleta de cuero desgastado. A sus 22 años, había dejado su ciudad natal, Guanajuato, en busca de trabajo. Hija de un minero que había muerto de silicosis y de una lavandera que apenas podía mantener a sus otros 4 hijos menores, Clarice había tomado la difícil decisión de probar suerte en la capital. En su bolsillo, solo unos cuantos centavos y una carta de recomendación de una antigua patrona, insuficiente para garantizarle una colocación segura. Desorientada por la grandiosidad de la estación y por el movimiento intenso de pasajeros, Clarice permaneció sentada en un banco de madera, observando la lluvia caer a través de los tragaluces de metal y vidrio. Fue cuando Matilde Vasconcelos la abordó, vistiendo un elegante conjunto de falda y blazer gris, con un pequeño sombrero ladeado que le daba un aire de sofisticación. Matilde sonrió, preguntando si la joven necesitaba ayuda. Parecía un ángel enviado por la providencia. Enseguida noté que no eres de aquí, dijo Matilde con voz melodiosa. ¿Estás buscando trabajo? Tu acento es de Guanajuato, ¿verdad? Clarice, sorprendida con la perspicacia de la desconocida, confirmó con un asentimiento tímido. La conversación fluyó con naturalidad, mientras Matilde demostraba interés genuino por la historia de la recién llegada. ¡Qué coincidencia tan maravillosa!, exclamó la joven Vasconcelos después de algunos minutos. Mi familia precisamente está necesitando una muchacha de confianza para ayudar en la cocina de nuestro establecimiento. Tendrías casa, comida y un salario justo. ¿Te interesa? Los ojos de Clarice brillaron con esperanza. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Una voz interior le decía que tuviera cautela, pero la lluvia que caía implacablemente afuera, el hambre que comenzaba a apretar y el miedo de pasar la noche sin abrigo en la ciudad desconocida silenciaron esa intuición. Aceptó la oferta con gratitud, sin saber que acababa de sellar su destino. Caminaron juntas por unos 20 minutos, Matilde hablando animadamente sobre la familia y el negocio, mientras Clarice observaba maravillada los edificios y el movimiento de la capital. Finalmente llegaron a la calle de San Jerónimo. La carnicería estaba cerrada para clientes a esa hora, pero Matilde tenía la llave. Entraron por una puerta lateral que daba acceso directo a la residencia de la familia, en la parte trasera y en el piso superior del establecimiento comercial. Clarice fue presentada a Eleonora, quien la examinó con ojos críticos, haciendo preguntas sobre su experiencia anterior como doméstica. La joven de Guanajuato notó que la mujer mayor parecía evaluar no solo sus habilidades, sino su físico, de una manera que la dejó incómoda. Un escalofrío recorrió su espalda cuando los ojos de Eleonora encontraron los de Matilde, y una sonrisa casi imperceptible fue intercambiada entre ellas. Matilde pidió a Clarice que la siguiera para conocer dónde se quedaría hospedada. Bajaron por una escalera estrecha que llevaba a un pasillo mal iluminado en el subsuelo. El olor a humedad y un olor acre que Clarice no lograba identificar hacían el aire casi irrespirable. Fue cuando oyó un sollozo ahogado que venía de una de las puertas a lo largo del pasillo. Matilde explicó rápidamente que era solo el sistema de tuberías antiguo que hacía ruidos extraños. Pero Clarice estaba segura de lo que había oído. Se detuvieron ante una puerta de madera pesada, reforzada con una barra de metal. Matilde sacó una llave del bolsillo y la abrió, revelando un cuarto pequeño y oscuro, con 2 camas de hierro pegadas a la pared. En una de ellas, una joven de aproximadamente 18 años estaba sentada, los ojos rojos de tanto llorar, un hematoma visible en su mejilla derecha. Al ver la puerta abrirse, se encogió contra la pared en un gesto de terror. «Esta es Inés», dijo Matilde, con la voz ahora desprovista de cualquier calidez.
Será tu compañera de cuarto hasta que ustedes dos sean reubicadas. Clarice, congelada de miedo, no pudo decir una palabra. Fue entonces cuando Teodoro apareció detrás de ellas, bloqueando la única salida. «Bienvenida a tu nueva vida, Clarice», dijo él con una sonrisa cruel. «Espero que hayas disfrutado la caminata hasta aquí. Será la última vez que verás el sol en mucho tiempo». La puerta se cerró con un estruendo metálico y el sonido de la llave girando en la cerradura selló la terrible realidad. Clarice había caído en una trampa cuidadosamente planeada. Mientras oía a Matilde y Teodoro alejarse por el pasillo, la joven de Guanajuato se derrumbó en el frío suelo de cemento, dándose cuenta de la monstruosidad de su situación. En la oscuridad, la voz temblorosa de Inés susurró: «Venden personas como si fueran animales. Y lo peor es que nadie afuera parece notarlo o importarle». Esa misma noche, Jerónimo Vasconcelos cenaba tranquilamente con la familia en el comedor encima de la carnicería. Entre bocados de un estofado de carne, discutían los detalles de la operación que llevaría a otras 5 personas, incluyendo a Clarice, a un burdel clandestino en Puebla la semana siguiente. El precio ya estaba acordado: 300 pesos por cada mujer joven, con un adicional para las vírgenes comprobadas. «Era un buen negocio», comentó Eleonora mientras hacía anotaciones en su cuaderno de contabilidad. En breve, podrían comprar esa casa de veraneo en Cuernavaca que tanto deseaban. A través del suelo de madera, los gritos ahogados del sótano no eran más que un ruido de fondo, tan familiar para la familia como el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. El primer mes de Clarice en cautiverio fue un descenso al infierno. Las celdas improvisadas en el sótano de la carnicería albergaban a 12 personas, 9 mujeres y 3 hombres, todos mantenidos en condiciones deplorables. El suelo de cemento se lavaba solo una vez por semana, lo que no impedía la acumulación de suciedad y el olor nauseabundo que impregnaba las paredes. Un balde en la esquina servía como sanitario colectivo, vaciado solo cuando el olor se volvía insoportable, incluso para los estándares de los captores. La comida, restos de lo que no podía venderse en la carnicería, era servida una vez al día en tazones de aluminio abollados. Los Vasconcelos habían desarrollado un sistema meticuloso para quebrar la resistencia de los cautivos. En los primeros días, las víctimas eran mantenidas en aislamiento total, sin contacto con otras personas. La oscuridad casi completa y la desorientación temporal causaban las etapas iniciales de desesperación. Después, cuando ya estaban debilitadas por el hambre y la sed, comenzaba lo que Teodoro llamaba el proceso educativo. Sesiones brutales de disciplina, donde cualquier forma de rebeldía era castigada con violencia calculada. Jerónimo era el ejecutor principal de esas sesiones. Con la precisión de quien había pasado décadas lidiando con carne animal, sabía exactamente cómo infligir dolor sin dejar marcas permanentes que pudieran desvalorizar la mercancía. Usaba una variedad de instrumentos: una manguera de goma que no dejaba hematomas visibles, agua helada en pleno invierno, privación de sueño. Sus métodos eran refinados por años de práctica, y pocos eran los que resistían más de 2 semanas sin someterse completamente a su voluntad. Eleonora supervisaba lo que llamaba el preparado final de las mujeres destinadas a burdeles. Con frialdad clínica, les enseñaba a vestirse, a comportarse y a satisfacer a los futuros clientes. Aquellas que demostraban resistencia o repulsión eran sometidas a dosis progresivas de láudano, hasta que la dependencia química las volviera dóciles y cooperativas. La matriarca mantenía un cuaderno detallado con las características de cada víctima: edad, origen, apariencia, temperamento y un valor estimado, que sería negociado con los compradores. Los hombres capturados tenían un destino diferente. Eran vendidos principalmente para trabajo esclavo en haciendas aisladas del interior del país, en estados como Hidalgo o San Luis Potosí, donde la fiscalización era prácticamente inexistente. Augusto era responsable de negociar esos contratos, visitando a propietarios rurales conocidos por sus métodos brutales de administración. Un hombre joven y fuerte podía rendir hasta 600 pesos, especialmente si tenía experiencia previa con trabajo agrícola o minería. Matilde, con su rostro angelical y modales suaves,
era encargada de mantener a los cautivos bajo control psicológico. Los visitaba regularmente, ofreciendo pequeños privilegios, un pedazo de jabón, una manta extra en las noches frías, algunos minutos de luz natural, a cambio de comportamiento sumiso. Cultivaba relaciones de falsa confianza, animándolos a revelar información sobre familiares que pudieran estar buscándolos. Esas informaciones eran usadas para garantizar que nadie seguiría pistas hasta la carnicería de los Vasconcelos. La red de complicidad que permitía la operación del esquema criminal se extendía mucho más allá de las paredes de la carnicería. El subinspector Cándido Alencar, de la comisaría del Segundo Distrito, recibía mensualmente una cantidad para desviar investigaciones sobre desapariciones en la región. El médico Silvio Noroña proporcionaba informes falsos cuando era necesario y trataba discretamente heridas que pudieran comprometer el valor de las víctimas. El empleado de la estación de tren, Demetrio Soares, alertaba sobre la llegada de posibles parientes en busca de desaparecidos, pero los verdaderos protectores del esquema criminal ocupaban posiciones mucho más elevadas en la sociedad de la Ciudad de México. El juez Malaquías Drummond, figura respetada en los círculos jurídicos y sociales de la capital, era cliente regular del burdel clandestino administrado por un socio de los Vasconcelos en la colonia Guerrero. Su preferencia por muchachas muy jóvenes e inexpertas lo volvía particularmente vulnerable al chantaje, garantizando su cooperación cuando procesos relacionados con desapariciones llegaban a su tribunal. El comendador Eugenio Peixoto, propietario de una de las mayores casas de importación de la ciudad y figura prominente de la asociación comercial, facilitaba la emisión de documentos falsos para víctimas que serían enviadas al extranjero. A cambio, tenía acceso privilegiado a las mercancías recién llegadas, escogiendo para su uso personal antes de que fueran puestas a la venta. Su mansión en la colonia Roma contenía una sala especial en el sótano, donde mantenía por semanas a aquellas que más le agradaban. La operación internacional era la parte más lucrativa del negocio. Mujeres jóvenes eran enviadas principalmente a burdeles en Argentina y Uruguay, donde la demanda por mexicanas era alta. Los documentos provistos por el comendador Peixoto, aliados a los contactos de Teodoro con capitanes de navíos mercantes que llegaban al puerto de Veracruz, garantizaban una ruta segura. Cada mujer enviada al exterior podía rendir hasta 5 veces más de lo que si fuera vendida domésticamente. Un intento de fuga, 3 meses antes de la llegada de Clarice, había terminado en tragedia. 2 jóvenes hermanas de Zacatecas, Luciana y Teresa Albuquerque, habían logrado romper la cerradura oxidada de su celda durante la madrugada. Llegaron a alcanzar el patio trasero cuando fueron detectadas por Augusto, quien hacía una ronda nocturna inesperada. Lo que siguió fue usado como ejemplo para aterrorizar a los otros cautivos por meses. Jerónimo decidió que un castigo ejemplar era necesario. Reunió a todos los prisioneros en el cuarto más grande del sótano, obligándolos a observar mientras Teodoro golpeaba metódicamente a Teresa hasta que ella perdiera el conocimiento. Luciana, la mayor y líder del intento de fuga, tuvo un destino peor. Jerónimo personalmente le rompió los dedos de las manos, uno por uno, explicando tranquilamente que una mercancía dañada tenía su valor reducido, pero aún podría servir como lección. Después, las hermanas fueron vendidas separadamente. Teresa a un burdel en Puebla, Luciana a una hacienda aislada en el interior, donde sus manos mutiladas la convertirían en un recordatorio permanente para los otros trabajadores esclavizados sobre el costo de la rebeldía. En las noches en que la carnicería cerraba más temprano, la familia ocasionalmente recibía visitas ilustres. Empresarios, políticos e incluso un cónsul extranjero ya habían participado de las cenas ofrecidas por Eleonora, donde platillos sofisticados eran servidos en porcelana fina, acompañados de vinos importados. Después de la comida, los invitados eran discretamente conducidos al sótano para una inspección privada de la mercancía disponible. Muchos negocios eran cerrados en esas ocasiones, siempre con apretones de manos y sin documentación. Durante esas cenas, Matilde desempeñaba el papel de hija dedicada e inocente, sirviendo a los invitados con gracia y retirándose educadamente
cuando la conversación se volvía más explícita. Su apariencia de doncella intocada era cultivada cuidadosamente, pues ofrecía el contraste perfecto con la naturaleza sórdida de los negocios discutidos. Los invitados frecuentemente comentaban sobre la buena educación de la joven, sin imaginar que era ella quien seleccionaba a las víctimas en las estaciones de tren con mirada clínica de depredador experimentado. Clarice observaba todo con horror creciente. Compartía la celda con Inés, la joven que encontrara el primer día, y con Marina, una maestra de primaria de Amecameca que había sido secuestrada cuando viajaba para visitar parientes. Las tres mujeres, de edades y orígenes diferentes, habían formado un vínculo silencioso de solidaridad, intercambiando información en susurros y ofreciendo consuelo mutuo en las horas más sombrías. Fue Marina quien primero identificó una falla potencial en la rutina de los captores. Augusto, responsable de la última verificación nocturna, había desarrollado un problema con la bebida en los últimos meses. Su aliento etílico era perceptible incluso a través de las rejas de la celda, y sus inspecciones se volvían cada vez más descuidadas a medida que la noche avanzaba. En 3 ocasiones, él había olvidado de trabar completamente el pestillo de la puerta principal del sótano. Inés, con su juventud y agilidad, era capaz de escurrirse por espacios increíblemente estrechos. Durante semanas, cuando todos dormían, practicaba deslizar su cuerpo delgado por la pequeña abertura de ventilación en lo alto de la pared de su celda, alcanzando el pasillo. Estaba casi lográndolo cuando fue sorprendida por Teodoro, quien bajaba para buscar documentos en la oficina improvisada que mantenían en el subsuelo. El castigo fue severo: 3 días sin comida y una golpiza que la dejó semiconsciente por horas. Pero incluso eso no quebró su espíritu. La llegada de nuevas víctimas era siempre un momento tenso. 2 semanas después de Clarice, un joven estudiante de ingeniería de la capital fue traído, desmayado, por Augusto. Había sido drogado en un bar después de que Matilde, fingiendo interés romántico, añadiera algo a su bebida. Cuando despertó en el cautiverio y comprendió su situación, intentó resistir violentamente. Jerónimo lidió personalmente con él, dejándolo tan brutalmente golpeado que estuvo entre la vida y la muerte por días. Cuando finalmente se recuperó, estaba quebrado en cuerpo y espíritu, respondiendo automáticamente a órdenes y manteniendo la mirada siempre fija en el suelo. A pesar del terror constante, Clarice no desistía de la idea de fuga. Meticulosamente, comenzó a mapear mentalmente las rutinas de la casa: quién bajaba al sótano, en qué horarios, qué herramientas traían consigo. Percibió que en las madrugadas de martes, cuando el movimiento en la carnicería era menor al día siguiente, Teodoro solía salir para encuentros en la ciudad y volvía solo a la mañana siguiente. En esos días, Augusto hacía la última ronda alrededor de las 11 de la noche, frecuentemente ebrio. Otra observación crucial: la llave de la puerta principal del sótano quedaba colgada en un gancho en la cocina, visible a través de la pequeña ventana de servicio por donde pasaban la comida. Clarice, con su estatura más alta que la media, conseguía espiarla cuando se ponía de puntillas, si pudiera de alguna forma alcanzarla. Pero ¿cómo? La oportunidad surgió de forma inesperada, a través de un descuido de Matilde. Al servir la comida diaria, dejó caer un pequeño pasador de pelo en el suelo de la celda. Antes de que se diera cuenta, Clarice deslizó el pie sobre él, escondiéndolo de la vista. Ese minúsculo pedazo de metal, que para cualquier persona libre sería un objeto banal, representaba para los cautivos una herramienta preciosa y potencialmente la diferencia entre el cautiverio perpetuo y la libertad. La madrugada del 27 de abril de 1931 estaba excepcionalmente fría para los estándares de la Ciudad de México. Una densa neblina cubría las calles de la capital mexicana, reduciendo la visibilidad y amortiguando los sonidos. Era la noche perfecta para lo que Clarice había planeado durante semanas. Ese día, Teodoro había salido más temprano de lo habitual para un encuentro con intermediarios del puerto de Veracruz y no regresaría antes del amanecer. Augusto, como Clarice había previsto, había hecho la última ronda alrededor de las 11, tambaleándose ligeramente y exhalando el olor característico de aguardiente barato. En el silencio opresivo del sótano,
Clarisse, Inés y Marina esperaron pacientemente hasta que todos los ruidos de la casa cesaron. Una hora pasó, luego otra. Cuando el reloj de la iglesia cercana dio 2 campanadas, Clarisse hizo una señal. Con manos temblorosas, retiró el pasador de pelo que había mantenido escondido por semanas en una pequeña hendidura en la pared de su celda. Inés, que había pasado la adolescencia ayudando a su padre cerrajero antes de que él sucumbiera a la tuberculosis, le había enseñado cómo manipular el pequeño pedazo de metal para que sirviera como herramienta rudimentaria. Trabajando en la oscuridad casi total, guiada solo por el tacto y por un fino rayo de luz que se infiltraba por una rendija en la pared, Clarisse insertó el pasador desdoblado en la cerradura. Cada clic metálico sonaba como un trueno en sus oídos. 15 minutos de intentos frustrados casi la llevaron a la desesperación, hasta que un movimiento súbito produjo el sonido que tanto aguardaba. El pestillo cedió. La puerta de la celda se abrió con un crujido que pareció ensordecedor en el silencio sepulcral. Las 3 mujeres se escabulleron por el pasillo, moviéndose como sombras. Marina, que había sufrido una fractura en el tobillo durante una sesión de disciplina aplicada por Jerónimo, se apoyaba en Inés para caminar. Llegaron a la escalera que llevaba a la cocina y se detuvieron, ya atentas a cualquier sonido que indicara que habían sido descubiertas. Solo los ronquidos distantes y rítmicos de Augusto, que dormía en un cuarto en el primer piso, perturbaban el silencio. Clarisse subió los escalones primero, probando cada uno para evitar cualquier ruido. La puerta en la parte superior de la escalera estaba solo entornada. Otro descuido del ebrio Augusto. La empujó lentamente y espió la cocina oscurecida. La llave maestra del sótano estaba exactamente donde siempre quedaba, colgada en un gancho cerca de la estufa. Extendió el brazo, sintiendo el metal frío entre los dedos, casi sin creer que finalmente la tenía en sus manos. Regresó apresuradamente para liberar a los otros cautivos. Uno por uno, 7 personas fueron liberadas, incluyendo al joven estudiante, ahora un fantasma de quien había sido antes. 2 prisioneros estaban demasiado debilitados para intentar la fuga. Mirando a los ojos de Clarisse, suplicaron que no los dejaran atrás, sabiendo que enfrentarían la furia de los Vasconcelos cuando la fuga fuera descubierta. Con el corazón apesadumbrado, Clarisse prometió que enviaría ayuda tan pronto como estuviera segura. El grupo escapó por la puerta trasera que daba a un callejón estrecho. La neblina era su aliada, ocultándolos de miradas curiosas mientras se dividían en 3 grupos más pequeños, conforme lo habían planeado. Inés y Marina seguirían juntas a la casa de una tía de Marina en las afueras de la ciudad. 2 hombres y 2 mujeres intentarían alcanzar la estación de tren para tomar el primer tren de la mañana. Clarisse, sola, tenía otro destino en mente: la comisaría del 4º distrito, lo suficientemente distante como para no estar bajo la influencia del subinspector Cándido Alencar. Las calles vacías ampliaban cada sonido: el tintineo de un tranvía distante, el ladrido de perros callejeros, los pasos ocasionales de algún trabajador nocturno. Clarisse caminaba pegada a las paredes, congelándose con cada sombra que parecía moverse. Sus pies descalzos, sus zapatos habían sido confiscados el primer día de cautiverio, sangraban en los adoquines irregulares, pero el dolor era insignificante comparado con el terror de ser recapturada. 2 horas de caminata a través de calles desconocidas dejaron a Clarisse exhausta y desorientada. La ropa sucia y rasgada, el cabello desordenado y los pies ensangrentados la hacían parecer una mendiga o una loca. Cuando finalmente avistó el edificio de la comisaría, casi se desmayó de alivio. Un policía somnoliento la observó con desconfianza cuando ella se tambaleó por la puerta, suplicando hablar con el comisario. El comisario Ademar Fonseca no estaba de turno esa madrugada. El sargento a cargo, un hombre de mediana edad llamado Baltasar Campos, escuchó su historia con creciente incredulidad. Una respetada familia de comerciantes operando una red de trata de personas, una joven escapando de un cautiverio en el sótano de una carnicería conocida. Parecía el delirio de una mente perturbada o, peor aún, un intento de difamación contra ciudadanos respetables. Esperábamos esto, avisó Marina durante la planificación de la fuga.
Nadie creerá de inmediato a una mujer pobre y desesperada contra una familia establecida. Tienes que ser específica, proporcionar detalles que solo alguien que estuvo allí podría conocer y, sobre todo, no demuestres histeria. Eso solo confirmará la sospecha de que estás mentalmente perturbada. Siguiendo ese consejo, Clarice mantuvo la calma a pesar de la desesperación que sentía. Describió metódicamente la disposición de las celdas en el sótano, el sistema de ventilación, la ubicación exacta de la oficina donde se mantenían los registros. Mencionó nombres de personas desaparecidas que estaban en el cautiverio, fechas precisas de llegadas y salidas, detalles sobre los compradores regulares, incluyendo un juez y un comendador. Habló sobre el subinspector corrupto, sobre el médico cómplice, sobre la red que se extendía más allá de las fronteras del Estado. El sargento Campos tomaba notas con expresión neutra, pero su escepticismo era evidente. Sin embargo, un detalle específico capturó su atención: el nombre de Luciana Albuquerque, una de las hermanas que intentaron huir antes que Clarice. La mención de aquel nombre hizo que él dejara de escribir y mirara directamente a la joven por primera vez. ¿Conociste a Luciana Albuquerque?, preguntó, con una inflexión diferente en la voz. Clarice confirmó, describiendo a la joven con precisión: el cabello castaño rojizo, la pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, el acento característico de Zacatecas. El sargento se quedó en silencio por un largo momento, antes de levantarse y salir de la sala, regresando minutos después con una carpeta amarillenta. Luciana y Teresa Albuquerque eran sobrinas de la difunta esposa de Campos. Él mismo había registrado la desaparición de las jóvenes 8 meses antes y había intentado, sin éxito, que el caso fuera investigado adecuadamente. La súbita conexión entre su tragedia personal y el relato de Clarice transformó su escepticismo en interés genuino. Las próximas horas fueron un torbellino. Clarice fue examinada por un médico que confirmó signos de cautiverio prolongado y malos tratos. El comisario Ademar Fonseca fue convocado con urgencia. Inicialmente reacio a autorizar una operación contra ciudadanos respetables basándose solo en el testimonio de una joven desconocida, cambió de idea cuando Campos presentó evidencias de que otros casos de desaparición tenían conexiones con la región de la carnicería. En la madrugada del 30 de abril, 3 días después de la fuga de Clarice, un equipo de 12 policías rodeó el establecimiento de los Vasconcelos. La operación, planeada con sigilo absoluto para evitar filtraciones a través del subinspector corrupto, fue ejecutada con precisión militar. Jerónimo, Eleonora y Matilde fueron detenidos mientras dormían. Augusto intentó resistir y fue sometido. Teodoro, que regresaba de viaje en ese exacto momento, fue capturado al intentar huir por la parte trasera al percibir la presencia policial. Lo que los agentes encontraron en el sótano confirmó las peores descripciones de Clarice. 3 personas aún estaban confinadas en condiciones deplorables. Los 2 cautivos debilitados que no pudieron huir y una joven recién capturada, aún drogada y semiconsciente. La oficina contenía registros detallados de transacciones, incluyendo nombres de compradores, valores y destinos de las víctimas. Había también una colección de documentos falsificados, listos para usar. En las semanas siguientes, a medida que la investigación se profundizaba, la verdadera extensión de la red criminal fue revelada. Decenas de personas fueron identificadas como víctimas del esquema de los Vasconcelos. Algunas fueron rescatadas de burdeles y haciendas, otras nunca fueron encontradas. El subinspector Cándido Alencar y el médico Silvio Noroña fueron arrestados. El comendador Eugenio Peixoto se suicidó en la víspera de su arresto, dejando una carta que implicaba a varias otras figuras prominentes. El juez Malaquías Drummond huyó a Uruguay y nunca más fue visto en México. El juicio de la familia Vasconcelos, en noviembre de 1931, fue uno de los eventos más sensacionales de la historia judicial de la Ciudad de México. Durante 7 días, el tribunal abarrotado escuchó testimonios impactantes sobre la crueldad y la extensión del esquema criminal. Clarice testificó con dignidad impresionante, enfrentando miradas de odio de los acusados, cuando Matilde, intentando atenuar su pena, alegó haber actuado bajo coacción de sus padres.
Fue Clarisse quien describió en detalle cómo la joven Vasconcelos seleccionaba a sus víctimas con calculismo frío y participaba activamente en las torturas. Jerónimo, Eleonora, Augusto y Teodoro fueron condenados a largas penas de prisión. Matilde, a pesar de su juventud y de los intentos de sus abogados de presentarla como víctima de las circunstancias, recibió una sentencia significativa. Durante el proceso, salieron a la luz detalles perturbadores sobre métodos de reclutamiento, rutinas de cautiverio y la red de complicidad que permitió que el esquema funcionara por tanto tiempo. El caso de los carniceros de la Ciudad de México, como quedó conocido en la prensa, provocó una ola de revuelta popular y llevó a reformas significativas en el sistema policial de la Ciudad de México. Nuevos protocolos para la investigación de desapariciones fueron implementados. Una unidad especial fue creada para combatir la trata de personas. Por algún tiempo, al menos, las autoridades parecieron reconocer que la vida de los más vulnerables tenía valor. Clarisse Mendonça, después de meses recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas del cautiverio, regresó a Guanajuato. Con la pequeña indemnización que recibió del Estado, abrió una escuela para niñas huérfanas, dedicando el resto de su vida a educar y proteger a aquellas que, como ella, eran vulnerables a la explotación. Hasta su muerte, en 1968, mantuvo correspondencia con Marina e Inés, las compañeras que compartieron el horror del cautiverio y la valentía de la fuga. El edificio donde funcionaba la carnicería fue demolido en la década de 1940. Durante años, el terreno permaneció vacío, evitado por los habitantes locales. Hoy, pocos en la Ciudad de México conocen la macabra historia que se desarrolló en esa dirección, pero en los archivos policiales y judiciales, y en las memorias de aquellos que sobrevivieron, permanece el registro de cómo, en las sombras de la ciudad planeada para ser el símbolo de la modernidad mexicana, operó uno de los más crueles esquemas de trata de personas jamás descubiertos, y de cómo la valentía de una joven de provincia sacó a la luz horrores que muchos preferían ignorar. El caso de los carniceros de la Ciudad de México permanece como una cicatriz en la memoria de la capital mexicana, un recordatorio sombrío de que la modernidad y el progreso no siempre significan civilización. Clarisse Mendonça, con su valentía extraordinaria, salvó decenas de vidas y expuso una red criminal que se extendía mucho más allá del sótano de aquella carnicería. Pero, ¿cuántas otras redes similares operaron y quizás aún operan en las sombras de nuestras ciudades? ¿Qué historias como esta nos hagan reflexionar sobre el valor que atribuimos a las vidas humanas, especialmente a las de los más vulnerables? ¿Cuántas desapariciones son ignoradas hoy por autoridades que juzgan algunas vidas menos dignas de investigación que otras? ¿Cuáles son las carnicerías modernas que se esconden detrás de fachadas respetables? Si este relato despertó su curiosidad sobre los misterios oscuros de nuestra historia, hay muchas otras narrativas esperando ser reveladas en nuestro canal. Historias de crímenes olvidados, injusticias silenciadas y valentías anónimas que merecen ser recordadas. Gracias por su compañía en este viaje por el lado más sombrío de la historia mexicana. Hasta nuestro próximo encuentro en las sombras del pasado.